Dios bendiga a los santos del área de Caimito y área limítrofes. Usted sabe que nosotros somos los santos y usted se cree que la gente a veces dice, chacho, ¿cómo tú vas a decir? Pues sí. Oye, mira, este tipo repitiendo lo que yo dije. Y la Biblia lo dice de esa forma. A veces nosotros creemos que los santos es San Juan nada más. No, pues nosotros estamos incluidos en los santos. Mírese en el espejo para que vea la aureola. Por fe. Qué bueno es el Señor. Hoy hacen 18 años de aquel evento que ha marcado parte de la historia, ¿verdad? El llamado 9/11. Y usted sabe que eso es bíblico, eso tiene que ver de los tiempos de la Biblia. ¿Usted no sabía eso? Yo te voy a explicar ahora un momentito. Eso no tiene que ver con el mensaje, pero se me ocurrió ahora. Vamos a hacer un cuadrito aquí con el nombre de Abraham. ¿Ok? De Abraham sale Isaac. Sale también Ismael. De Isaac sale Jesús, ¿verdad? Sale el pueblo de Israel, sale el pueblo de Israel, ¿ok? De Ismael sale el pueblo árabe. Del pueblo árabe sale Mahoma. Del pueblo de Israel sale Jesús. De Jesús nace el cristianismo. De Mahoma el islamismo. ¿Qué pasó el 9/11? El amigo de Israel es Estados Unidos. Siempre ha sido amigo de Israel. El aliado de Israel. Pues somos enemigos de los árabes. Y todo tuvo que ver porque Abraham quiso ayudar a Dios. ¿Serio? Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando queremos ayudar a Dios, porque nos sale un Ismael. Usted tiene que tener cuidado con eso, que no le salga un Ismael, porque imagínese. Pero vamos a lo que vinimos. Después de la semana pasada, Marta, yo luego tuve la oportunidad de escuchar lo que trajo Marta la semana pasada. Fue espectacular, de verdad que sí, Marta, gracias. La profesora, los profesores de esta casa, y está el otro. Y esa camisa es casi yankee. Eso es una cuestión de tirarle un poquito, unos colorcitos de otra forma y eso. Y te tenemos acá al otro lado también. Vamos ahora a entendiendo, seguimos entendiendo el Antiguo Testamento. Vamos al número 2, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando de la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Que todavía está en cumplimiento, ¿verdad? Eso fue lo que dimos hace 2 miércoles atrás. Pues hoy vamos a seguir por esa línea, pero vamos a entrar en el Éxodo, ¿okay? Que es importante lo que ocurrió en el Éxodo. Y los primeros 2 capítulos del libro de Éxodo, y creo que se los comenté los otros días, agrupan 400 años, esos 2 primeros capítulos. Cuando usted lo lea se va a dar cuenta que es el tiempo que está desde que José, ¿verdad? El Génesis termina con José siendo el segundo en mando en Egipto. El pueblo de Israel, que solamente era compuesto por 69 personas, que era a través de Jacob, sus hijos, los hermanos de José, y todos los demás eran 69 personas que llegan y comienzan a vivir en el pueblo de Gosén, que fue el pueblo que le dio el faraón a José para su pueblo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando lee los 2 primeros capítulos de Éxodo, se da cuenta que el faraón murió y vino otro faraón. Y cuando ese otro faraón viene y ve que el pueblo de Israel está creciendo,
dice, espérate, esta gente o alguien le metió en la cabeza al faraón, esa gente, mira, se están multiplicando, mira, ya son un par de millones, 1,000,000 y pico de gente o un par de millones de gente. Vamos, si se unen con un enemigo, se agrupan y nos cogen y nos acaban. Así que esclavos, y los convierten en esclavos al pueblo de Israel. Y entonces comenzaron a hacer ladrillos y Faraón a construir. Y ese faraón comenzó a construir muchas cosas. Usted sabe, y usted ve la historia del pueblo de Egipto, ¿verdad? Todas eran excelentes en esta parte de construcción. Tú ves esas pirámides, las esfinges, todos esos edificios que hacían esa gente. Esa historia, hasta ahí, podemos ver sufrimiento. Sufrimiento. Y entonces ellos se harían la pregunta, pero ven acá, y la promesa que el Señor nos dio, la promesa que le dio nuestro padre Abraham, de que nos iba a entregar una tierra de donde fluye leche y miel. ¿Qué pasó? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, que la hemos hecho, la hemos venido haciendo las últimas par de semanas, ¿realmente se estaba cumpliendo el plan de Dios con el pueblo de Israel? Y yo te tengo que decir que sí. Yo te tengo que decir que sí. Pero sus descendientes eran esclavos. ¿Qué pasó? Habían pasado 400 años y pico, 430 fueron. 400 largos años donde hubo gente, porque los primeros llegaron a ser libres, pero ya los que nacieron esclavos y murieron esclavos. ¿Cuántas generaciones hay en 400 años? La promesa. Y yo quiero que tú te ubiques aquí, por favor, porque al final te voy a preguntar si te ubicas aquí, porque va a ser bien importante, porque todo es Jesús, todo es nosotros, todo es el pueblo de Dios, ¿ok? Pero esos 400 años de esclavitud, Dios lo había advertido. Génesis 15. Vamos a ver los versículos 13 y 14. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice: después el Señor dijo a Abraham, todavía no era Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con mucha riqueza. Por eso era que el pueblo de Israel vivía esperanzado de que alguien iba a venir, que iba a venir un líder, porque ellos están esperando un líder. Pero Israel siempre, pero todo es tipo de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Y es lo que quiero que veas a través de esto que estamos haciendo del Antiguo Testamento. ¿Qué quería demostrar Dios con esto? Porque a veces no entendemos estas cosas que hace Dios. Les promete una tierra, los lleva a Egipto, todo lo que hizo para llevarlos a Egipto, porque saben que José es vendido como esclavo, José llega a Egipto, todo lo que pasa José llega a ser el segundo en mando, entonces llega ahí los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. Ahí en la escasez, en la inteligencia de José dice: vamos a recoger en los 7 años de abundancia para que en los 7 años de escasez tengamos más que todo el mundo y le vendamos a la gente. Pues en ese movimiento es que llega el pueblo de Israel a Egipto y vuelven y se encuentran con José. Entonces tú dices: ¿pero y qué pasó? Génesis tiene 50 capítulos, 49, 50. En el 15 ya Dios había dicho: van a ser esclavos en tierra ajena por 400 años. Ya Dios lo había dicho. Pero ¿qué quería demostrar Dios con esto? Dios quería hacer el mayor acto de redención hasta ese momento que había ocurrido. Y un acto de redención que se quedó permanente, que lo tenemos permanente todavía nosotros hoy cuando lo leemos. Entonces, ¿qué hace Dios?
vamos de nuevo a cómo lo hace Dios. Durante esos 400 años, nace un niño, entre muchos niños, y a Faraón le da con perseguir a los niños y matar, hacer una matanza de niños, de los varones. Y la mamá, que lo hablamos aquí los otros días, de ese niño, lo pone en una canastita. ¿Y a dónde llegó? Al palacio de Faraón. Y allá lo rescató la hija de Faraón y le puso por nombre Moisés, que es rescatado de las aguas. Y allí entrenaron a Moisés en todo lo que es gobierno. Lo entrenaron para ser un faraón. Pero luego sus raíces israelitas, hebreas, lo hicieron irse. Y entonces Moisés tiene un encuentro con el Señor a los 80 años. Vivió 40 años en el palacio y estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y ahí tiene el encuentro con el yo soy. ¿Recuerda la zarza ardiente? La voz que le dice Moisés, Moisés, ¿y qué contesta Moisés? Heme aquí. Moisés no sabía lo que estaba diciendo. Pero Moisés tuvo mucha dificultad para aceptar el llamado de Dios. Él no podía entender por qué él tenía que hacer lo que Dios le ponía. Él trató de poner todas las excusas posibles. Y por eso te estoy diciendo que nos ubiquemos en tiempo y espacio cada uno de nosotros. Porque esto ocurrió en el tiempo perfecto de Dios. Que como yo siempre les he dicho, el tiempo perfecto de Dios es el mejor tiempo. No hay otro tiempo mejor que el tiempo perfecto de Dios. Entonces, Moisés, ustedes saben la historia. Moisés entonces llega, se encuentra con su hermano es el que lo ayuda, su hermano es el que habla, Aarón, y empiezan a ir a donde Faraón, y Faraón se molesta, y entonces le dice, ahora sí, ahora vamos, entonces yo les daba un día libre a la semana, ahora van a trabajar los 7 días. Y sigue Moisés diciendo de parte de Dios, tienes que dejar ir a mi pueblo. Y el Faraón se enfogonó más y le dijo, ahora los bloques no van a llevar paja tampoco. Entonces, ¿qué creó esto? Que el mismo pueblo de Israel, que todavía, ¿verdad? Todavía estaban, ¿verdad? Esclavos, le dijeran a Moisés, ya hermano, cállate ya. O sea, si tú sigues fastidiando con esto a Faraón, no sé a dónde vamos a llegar. Ya nos quitaron el día libre, ya nos quitaron la paja. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero Moisés estaba obedeciendo a Dios. Y lo que siempre hemos discutido, Moisés le decía, ve donde Faraón, deja ir a mi pueblo, y el Señor le endurecía el corazón a Faraón. Ubícate en las circunstancias de vida tuya. ¿Ok? Tienes que ubicarte en las circunstancias de vida tuya y compararnos con todo esto que pasa aquí. ¿Ok? Entonces llega el momento, después de 9 plagas que el Señor envió. Pero mientras Dios envió esas 9 plagas primeras al pueblo de Egipto, ninguna tocó al pueblo de Israel. Ninguna. Ninguna. Y Faraón todavía tenía el corazón endurecido. Pero Dios dice entonces, ok, mira, ahora vamos con la dura. El alma secreta mía la voy a sacar ahora. Va a morir todo primogénito en Egipto. El primogénito, para el que no sabe, es el primer hijo. Si usted tiene 3 hijos, el primogénito es el mayor. Pues antes de esta plaga le dijo al pueblo de Israel, Israel, yo voy a mandar el ángel de la muerte a Egipto. Hay una manera de tú librarte de esto. Vas a matar un cordero de 1 año. Era con unas especificaciones. Y vas a tomar la sangre y la vas a poner en un envase, ¿verdad? Y ese envase vas a tomar un hisopo. Un hisopo es más o menos lo que se usaba antes para ponerse la crema de afeitar que se usaba antes, ¿verdad? La pajita esa.
Y esa sangre la van a poner en los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, no va a entrar donde haya sangre. En los dinteles de la puerta, ¿verdad? Y ocurrió el evento. Y el ángel de la muerte pasó y mató a todos. Déjame leértelo. Éxodo 12, 29 y 30. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso del calabozo, en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esta fue la plaga que Faraón dijo: espérate. Ok. Usted se acuerda la promesa de los 400 años. Dice: y yo los voy a libertar y voy a herir ese pueblo y ustedes van a salir con riquezas de ahí. Eso lo había dicho muchos años antes. Pues entonces, esa fue la que captó la atención de Faraón. Y Faraón le dijo: ok, váyanse. Y le dio, se fueron con oro, con cuánta cosa, se salieron ricos de allí. Ya eran como 3 millones de israelitas. ¿Ok? Nosotros podemos pensar que esto es una prueba fuerte, pero yo quiero que usted entienda algo. Y esto es algo que, porque Dios es misericordioso, pero la Biblia dice que Él es todo amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que entender eso, porque a veces yo oigo comentarios, inclusive de ministros y todo, que tratan de minimizar cosas que pasan en algunos sitios, cuando yo soy de los que creo que Dios tiene control de todo. Dios controla todo. Dios controla todo. Los tiempos, el clima, Dios lo controla todo. Pues aquí nosotros podemos ver que Dios puede someter castigo. Es que en su misericordia, ok, pero llega el momento en que si está la misericordia, ¿para quién es? Dime, ¿para quién es la misericordia? ¿Sabes por qué? El que está matando por ahí, ¿tendrá misericordia? Tenemos que tener cuidado con esto. Por lo menos este soy yo, ok, yo. Usted puede pensar lo que usted quiere y yo lo respeto y usted lo sabe. Pero yo soy de los que pienso que Dios, cuando tiene que apretar, aprieta. Aprieta. Cuando Dios tiene que apretar, aprieta. ¿Ok? Dios le había pedido en varias ocasiones a Faraón: deja ir a mi pueblo. Le endureció el corazón y él se lo dejó endurecer. Y le dijo que no. Y le mandó las plagas: dale, y no. Y mandó las plagas, y no. Y mandó las plagas. Pues entonces ahora, pues, los primogénitos, donde te va a doler. Porque llega el momento en que ya, ¿entiendes? Llega el momento en que ya. Pero a los israelitas les dio una oportunidad. Pero analiza bien esto, analízalo. Él pudo haber dicho: voy a enviar el ángel de la muerte y no entres en las casas de los israelitas. Él pudo haber hecho eso. Pero él dijo: no, tú tienes que hacer esto. Hay una parte que te toca obedecer, hay una parte que tienes que creer inclusive. Sabrá Dios si alguno de los israelitas de que va a poner yo, voy a dañar yo los dinteles, estos los pinté la semana pasada, voy a dañarlos yo con sangre. ¿Es posible que haya habido alguien que hizo eso? ¿Verdad? Pero le dio una oportunidad a los israelitas, pero había algo que tenían que hacer. Ese cordero tenían que cocinarlo, tenían que comerlo, tenían que comérselo todo. Si era mucho, tenían que invitar al vecino porque se lo tenían que comer todo. Había un proceso a seguir y ellos lo tuvieron que hacer. Pero entonces ese cordero
Vamos ahora al tiempo. Esa gente tenían animalitos en el tiempo. Y usted conoce los nenes como son. O sea, una ovejita de eso, un corderito de eso. Lo más probable, habían nenes que le dieron bibí. No sé si habían bibí en ese tiempo, pero algo pudo haber habido, ¿sabe? Y lo corrían y jugaban con ellos y hacían de todo, y la misma familia le cogía cariño. Pero el Señor le dijo: ese me lo tienes que dar. Siempre hay algo que va. Todo no puede ser tan sencillo, porque el Señor nos lleva a hacer cosas para llevarnos por donde Él quiere, pero para que nosotros fluyamos en obediencia. Porque ese cordero que tanto amábamos, ese corderito que creció con los nenes, ese corderito era el que iba a tomar nuestro lugar. O el cordero o tú. ¿Qué vas a hacer? Pues todos miraron al cordero. Le dijeron: sorry, te tocó. El que iba a tomar mi lugar. Los únicos que fueron exentos del juicio fueron los que obedecieron. Vuelvo y te repito, no se registra que alguien se negó, no sé. Pero yo no dudo que alguien dijo: nah, yo no voy a hacer eso. En las casas donde no entró el ángel de la muerte, no fue por buenos. No era porque eran buenos. Por eso te estoy diciendo, Dios no lo hizo de esa forma. Dios lo hizo a los que obedecieron. Donde quiera que estaba pintado la sangre, porque eso tenía un propósito más adelante que el Señor está enseñando. Dios es tan bueno que nos lleva en un proceso de enseñanza. Nos lleva por los siglos de los siglos de los siglos enseñándolo. ¿Cuántos años estuvo mostrando los sacrificios hasta llegar a Jesús? ¿Cuántos años? Cientos de años, miles de años. Esa noche fue la primera Pascua. No es el conejito, por favor. Eso es el engaño del mundo, que le ha cambiado el nombre a esto por un conejo que pone huevo. Sí, pues los conejos ponen huevo cuando es el día de Pascua. La Pascua fue el día que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto. Egipto es tipo de pecado. Cuando usted ve Egipto, mire pecado. Dioses, locuras sexuales, de cuánta cosa había en Egipto, idolatría, pecado. Ese día comenzó la Pascua y entonces el Señor le ordenó: esta fiesta solemne la vas a celebrar eternamente. Y hoy todavía el pueblo de Israel celebra la fiesta de la Pascua. Y está la fecha está ahí, es el 14 de Nisan. Te dice los días que son. Y eso es lo mismo que nosotros celebramos la Semana Santa. Es basado en esta fiesta, ¿ok? Del día que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto. La noche que Jesús entregó su vida, que fue aquel de jueves para viernes, porque esa semana cayó de lunes a domingo. No necesariamente tiene que caer de lunes a domingo, porque es el 14 de Nisan. Pero si yo tengo un Mitsubishi, pastor, no tiene que ver.
para que no se me duerman, porque están ahí como que... La noche que Jesús se entregó su vida, redefinió la Pascua. Ese día, Él fue el sacrificio. La fiesta de la Pascua, desde ese tiempo, una vez al año, hacen una fiesta durante toda la semana, y el día de Nisan, el 14 de Nisan, ese día tomaban un cordero, tomaban en aquel tiempo en el templo y lo sacrificaban. Hacían lo que yo les he explicado a ustedes, la ceremonia del cordero pascual, que traían un cordero que era el que iba a ser sacrificado, y había un cordero que era el que simbolizaba los pecados del pueblo, y agarraban los dos y los ponían así, y el sumo sacerdote cruzaba sus manos así como ejemplificando que está pasando los pecados de uno al otro. Entonces cogían al que liberaron de pecado, lo soltaban en el desierto, y al que agarró los pecados, ese se lo llevaban y lo sacrificaban en el tabernáculo o en el templo. Y esa era la expiación de pecado por un año. El evento del Cordero Pascual, ya yo se lo he dicho unas cuantas veces, pero para los que no han estado, es el mismo evento de Barrabás y Jesús. Esa fue, dejaron a Jesús, que era el limpio de pecado, y al pecador lo soltaron. Ese fue lo mismo del Cordero Pascual. Y entonces Jesús tomó el pecado del pueblo, o del mundo en este caso, pero para siempre, no una vez al año. Ya eso no, los judíos lo siguen haciendo porque ellos todavía están esperando al Mesías. Nosotros no, nosotros celebramos ese día la victoria del Señor en la cruz. Es lo que nos toca celebrar a nosotros, ¿ok? Y nosotros hacemos un culto para ganar vida. Eso es lo que nosotros hacemos. Primera de Corintios 5:7. Deshágase de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Ahí está el evento. ¿Te estás dando cuenta desde ese día que el Señor mandó a matar el cordero, a pintar? ¿Para qué pintaron de sangre los dinteles? Esa es la sangre de Jesús. Los dinteles son tipo de la cruz. Uno así y dos así. El que es así, conectando a Dios con el mundo, y el que es así, abrazándonos y conectándonos a nosotros. Ese es el significado. Ese es el significado. Por eso es que usted tiene que entender todas estas cosas, ¿ok? Entonces, salen de Israel, de Egipto. Ese día el Señor le dijo: ahora el calendario que ustedes tenían, bótenlo, porque el primer día de este pueblo comienza hoy. Y desde ese día empezó a contar el calendario de Israel. La muerte de los primogénitos convenció a Faraón de liberar al pueblo, pero luego cambió de opinión. Ellos que se habían ido libres, cuando estaban llegando frente al mar Rojo, el faraón se arrepintió y mandó el ejército a matarlos, a acabar con ellos. Pero la promesa del Señor, por eso es que tú tienes que ubicarte aquí. Quien abrió aquella puerta fue Dios, y Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y eso tú lo tienes que entender. Cuando hay la puerta de libertad, hay libertad. Hay libertad. Esto dio paso a ver uno de los eventos memorables más grandes de la historia de la salvación. Cuando se abrió aquel mar. Aquellos 3 millones de personas parados, indefensos, parados frente al mar. Si se iban por la derecha o por la izquierda, los filisteos acababan con ellos. Si viraban para atrás, el ejército acababa con ellos. Y un mar al frente. Porque Dios hace las cosas en acciones para que tú y yo nos demos cuenta, para que tú y yo lo podamos ver. Y es importante y es preciso que tú lo veas, porque cuando Dios abrió aquel mar,
Él cogió el H2O y lo dividió. La fórmula H2O la cambió ese día. Se abrió. Y dice que todos aquellos 3 millones de personas pasaron y llegaron en seco al otro lado. Y cuando el ejército de Faraón intentó pasar, entonces Dios hizo H2O, vuelve. Y murieron todos ahogados. Y no se supo más nada de Egipto. Nada puede detener a Dios de cumplir sus promesas. Él pudo demostrar que no hay un Dios como Él. Porque eso era un pueblo de muchos dioses. Y José nunca se contaminó en Egipto. Nunca se contaminó. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel entonces? Pasaron en seco al otro lado y comenzaron el camino hacia Canaán, hacia la tierra prometida. ¿Y qué pasó en el camino? El Señor comenzó a alimentarlos con un alimento que nadie ha probado en la historia, solamente ellos. Y el Señor sigue poniendo reglas y diciéndole, ok, yo voy a dejar caer el maná del cielo, pero usted puede recoger para un día nada más. Y siempre venían los gansos. Y se terminaba podrido al otro día. La única vez que podían tomar 2 veces era cuando era el día de reposo, porque ese día no se hacía nada. Pues ese día, el sábado, usted recoja 2. Vayan subiendo los adoradores. ¿Cuál fue la actitud de ese pueblo a largo plazo? Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Chico, mano, pan otra vez, maná otra vez. Pero yo quiero que tú sepas que el maná le daban sabor y ellos lo hacían de diferentes formas. No era que era lo mismo todos los días. No era comerse un canto de pan todos los días. Ellos lo sazonaban y le daban sabores diferentes, como el tofu. ¿Quién ha comido tofu? Como usted come tofu, usted se da con el tofu, usted le da el sabor que usted quiera. Queremos carne. Ok, codornices. Montones de codornices aparecieron. Ay, chicos, pero no tenemos agua. Moisés, háblale a esa roca. Y yo le he dicho a ustedes que hay que analizar eso. Usted ve la película que hacen ahí y sale un chorrito. ¿Cómo tú alimentas le das agua a 3 millones de pesos? Eso tiene que haber sido cascadas que salían de las piedras. No puede haber sido una... ¿Entiende? Entonces usted ve el Dios que... O sea, ellos, no voy a hablar de nosotros. Ellos ven el Dios que tienen. Ah, chico, mano, pero tú nos trajiste a nosotros a morir aquí en el desierto. Ay, chico, pero hace sol. Ok, una nube va a coger para taparlo del sol. Ay, pero es que hace frío. Ok, una columna de fuego va. Ah, no, chico, no. Tú nos trajiste a morir en el cielo. Mejor estaba yo allá en el... Porque tú sabes lo que pasa, y esto es lo importante de esta porción, el mensaje que da. Que tú puedes libertar a alguien, pero si su cabeza todavía es de esclavo, está frito aunque esté en la libre comunidad. Ese es el gran problema. Y hay personas que el Señor los libertó y todavía siguen viviendo en el pasado. En el pasado. Mente de esclavos. Y ya el Señor nos libertó. Solo añoraban sus días en Egipto. ¿Qué pasó con ese pueblo que había visto el poder de Dios y a la misma vez cumplir sus promesas a Abraham y comenzaron a quejarse? Llevas 400 años clamándole a Dios, diciéndole, sácanos de aquí, Señor, manda al libertador, se los envío. Y se quejan.
Ahora yo te digo que comparemos este evento con nuestras vidas. Mire, Pablo escribió en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted tiene que entender con esta porción que esto es un proceso. Y en el proceso van a haber pruebas, en el proceso van a haber caídas, en el proceso van a haber cosas buenas, pero en el proceso van a pasar muchas cosas para nosotros poder llegar a ese lugar donde Dios nos quiere. Está de nosotros pasarlas, entenderlas como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que entender que ese proceso lo iban a pasar, que tuvieron que pasar esa persecución de momento, momentánea, para él seguir diciendo: tranquilo, bro, ustedes andan conmigo. Yo los saqué, yo les prometí una vez, se los voy a dejar. Pues eso mismo te dice el Señor hoy. Yo te saqué, yo te prometí, te voy a dejar. Pero es un proceso. Es un proceso donde hay cambios, donde hay una mesa de trabajo que el Señor, el alfarero está trabajando. Y hay procesos. Y yo te he hablado muchas veces sobre ese proceso. Primero tienes que arrancar la tierra, convertirla en barro, tirarla en la rueda. Recuerda que la rueda no se mueve a menos que el alfarero le dé vuelta. Y él empieza a sacarle las impurezas, las piedritas, todo lo que no es. Y a veces la tiene que romper de nuevo. Y vuelve y lo hace. Y cuando lo hace, entonces mira, le sigue dando. Pero entonces después la mete en el horno. La saca del horno para pintarla. La pinta y la vuelve la mete en el horno de nuevo. Y hay veces que esas vasijas se caen. Y las vasijas se caen y ellos, pues, a veces tú tienes una figurita que tú quieres mucho, algo en tu casa, y tú la pegas de nuevo y a veces ves las rajas aquí y el brazo que está pegado. Y ¿verdad? Porque algo tiene con eso. Pero lo que pasa es que cuando el Señor arregla, no se nota después. Él tiene un rayo láser que hace, y esas heridas viejas, esas heridas que el pasado te dejó, esas heridas que tu vida te ha dejado, Él las coge con el rayo láser y no dejan cicatrices, no dejan marcas, no dejan marcas. Hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestras vidas y a veces se nos olvida. Y nosotros tenemos que aprender de ese pueblo de Israel, de todos sus errores. Los errores lo llevaron a un punto que todavía Dios está trabajando con Israel. Pero Dios en su fidelidad nunca los ha dejado. Cuando usted tenga una oportunidad, léase sobre la guerra de los 6 días de Israel. Mire, Arabia y unos cuantos pueblos alrededor de Israel se juntaron para acabar con Israel, acabaditos de ser nación. Tenían 4 cuchufletas de avión allí que se estaban cayendo en canto, no tenían armamento prácticamente. Y cuando oyen los testimonios de los pilotos contrarios del enemigo, ellos veían miles de aviones, empezaron a explotar aviones en el aire de ellos, una cosa impresionante. Pero léalo, no me crea a mí. Usted léalo, busque información, busque en YouTube, búsquese la guerra de los 6 días para que usted vea lo que Dios hizo con Israel en esa guerra. En el 60 y pico, estaban 20 años, menos de 20 años como nación. No tenían nada. Pero Dios los respaldó, explotaban los aviones. Dice, entrevistas de soldados de tierra que venían 3 y ellos veían miles. Tienen que ver esos testimonios. Y no moría nadie.
¿Cuándo usted ve que mueren israelitas en las bombazos y esas cosas? ¿Usted ve que mueren israelitas? No mueren, los israelitas no mueren. Va a haber un momento en que el Señor va a sacar la mano un momento. Pero aún en la gran tribulación va a ser el momento de Dios terminar el trabajo con Israel. Porque Él prometió a su pueblo: tú eres mi gran tesoro. Ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y así mismo, déselo a Él, déselo a Él, déselo a Él, déselo a Él. Así mismo como lo hizo con el pueblo de Israel, es la misma promesa para ti y para mí. Él nunca se va a olvidar de nosotros. Nunca. Obviamente los que somos su pueblo. Los que somos su pueblo. Los que creemos en Jesús. Los que creemos en que la palabra toda nos lleva a Jesús. En que Jesús, esa promesa estuvo desde el primer día. Bueno, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 21 de Apocalipsis. Creo que tiene 21 capítulos. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así que usted no haga como el pueblo de Israel. Usted siga caminando, creyendo que aunque se vean gigantes como cuando fueron enviados los 12 espías, usted le va a decir: son pan comido, son piece of cake. Usted siga caminando en lo que el Señor le dijo, aunque no lo vea, porque el Señor siempre va a probar dónde estamos, de qué estamos hechos y dónde estamos en el momento. Siempre lo va a hacer, siempre. Esto es de prueba en prueba, en prueba, en prueba. Pero el que vaya pasando la prueba, pasa a otro nivel. Y cuando pases la otra prueba, pasas a otro nivel. Y la cosa va a cambiar en tu vida. Vas a ver, pero tienes que mantenerte creyendo en que las promesas del Señor siempre se van a cumplir. ¿Ok? Inclina tu rostro, por favor.